a iniciar entonces nuestro estudio ahorita y les recuerdo lo que hemos visto desde un principio. Primero, estuvimos viendo las advertencias contra los falsos maestros. De aquí vimos la cautividad o el engaño, las filosofías, las doctrinas de hombres. También vimos que Cristo es el remedio completo y total a la falta del hombre, y nos habla de su remedio, de la fuente de poder que es Él, la plenitud total que solamente en Él podemos encontrar. También vimos que es la única autoridad. Por otro lado, vimos que no cambia el método, no porque hay circuncisión y porque ahora hay bautismo, hay diferencia. Dios sigue siendo el mismo, el plan de salvación es uno solo y es la fe. Entonces, que no nos lleve a considerar cosas viejas como sucedió en el tiempo de los colosenses, en donde eran considerada la circuncisión como una posibilidad para poder vivir la vida cristiana, cuando en realidad el Señor nos dice que nada de lo que se quedó atrás vale la pena porque ya terminó, ya se acabó. De esto nos habla también el bautismo. ¿Se acuerdan ustedes que habíamos pensado, que habíamos estudiado, que el bautismo nos lleva a entender que es un paso que nos lleva a considerar lo que Pablo mismo nos enseña, que el bautismo, lo vimos la semana pasada, es un bautismo de adultos, es un bautismo que es instruido, o sea, personas que saben por qué se bautizan, y por otro lado es un bautismo por inmersión, porque nadie puede simbolizar la muerte y el enterramiento si no se mete en algo. Entonces, como Cristo fue enterrado en la tierra, nosotros somos sumergidos en el agua y salimos como Cristo resucitó, también de la tierra, resucitados en Cristo. Era lo que estábamos hablando fundamentalmente la semana pasada. Y ahora vamos a ir un poco a lo que pudiéramos llamar la condición original. Estamos hablando aquí de la carta a Colosenses también, capítulo 2, versículos 8 al 15, que es lo que hemos estado estudiando. Pero vamos a ir en particular a los versículos 12 y 13. Para recordar un poco, dice: sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Y de aquí tendríamos que empezar a notar detalles o importancia que lo que la palabra de Dios nos dice. Miren, Pablo hace notar en los versículos entre Colosenses todo lo que hemos estado estudiando y nos da cuenta de que alejados de él nada podemos hacer. Muchas citas nos hablan tanto en la carta de Efesios y en la carta de Colosenses sobre estas condiciones. Nada más les quiero recordar los versículos, no los apunten, ya los veremos más adelante. Colosenses 1:21, Colosenses 1:22, el 27, Colosenses 3 del 2:5 al 7. En Efesios vemos Efesios 1:13, Efesios 2 del 1 al 3, el 2:11. En fin, hay muchas citas para que nosotros nos demos cuenta que no es una sola situación en donde se habla de la muerte en el pecado, de la vida en la resurrección de Cristo. Y el apóstol empieza diciendo, enfatizando enormemente este momento en donde dice a los colosenses: ustedes piensen en esto. Es lo que nos está diciendo al empezar a pensar, y ahora vamos a reflexionar lo que nos toca recordar de esa posición que tenemos en Cristo a partir de nuestra salvación. Primero que nada, estábamos muertos, esclavizados al mundo, a la carne y al diablo, y bajo la ira de Dios, y sin posibilidad de vivir jamás por nuestros propios medios. Imagínense que se encuentran ustedes enfrente del hospital, el que quieran, el Ángeles, que es muy famoso, un muerto allí, y le dices: oye, allá adentro te pueden poner unos electrodos y te levantan en 2 patadas. Pues ni con esa se levanta el Señor, porque está muerto. De la muerte lo único que puede expresar, o lo único que puede esperarse, es que el cuerpo vaya avanzando en putrefacción y acabe por destruir su aspecto físico. Pero no es así desde el punto de vista espiritual. Aquí tenemos que entender algo que es muy importante. La muerte significa separación, no destrucción, no aniquilamiento. ¿Me explico? Mucha gente piensa que como ya murió, todo se acabó allí. Qué susto será en el momento en que piensen que ya van a descansar de por vida y no van a tener mayor problema cuando se encuentren que del otro lado sí hay una realidad absoluta y total, que es el infierno. Eso es un punto que es súper importante considerar, porque no podemos dejar de pensarlo.
Si la única forma de salvarse es Cristo, y esto lo dice muy claro la Escritura, en muchísimos lugares, entonces, ¿cómo podemos pensar que pueda haber otra realidad? Claro que el que no quiere ver está como el ciego, que físicamente no puede ver porque sus ojos espirituales están cerrados. Un cristiano verdadero, y esa es parte de lo que nos debe de importar a nosotros, un cristiano verdadero jamás podrá mantener una vida de pecado como la tenía antes de su salvación. Algo que marca la diferencia entre un pecador irredento a un pecador convertido, vamos a decirlo de esa manera, es que el pecador convertido está luchando contra su propia naturaleza cada día, constantemente, para ir quitando los pedazos de carne que todavía le quedan. Pero no se les olvide que somos como el pastito, les decía yo. Tú deja de cortar el pasto que está saliendo de fuera de tu banqueta y vas a ver cómo en un mes o 2 meses o 3 meses ya tienes nuevamente allí ese pasto que va a reventar inclusive la banqueta si fuera necesario por la fuerza que tiene. Igual en el caso del pecado, si tú dejas raíces de pecado en tu corazón, poco a poco van a volver a brotar y van a abrir y van a florecer y te van a ocultar la verdad de Dios, porque sigues todavía estando en la misma situación. Por otro lado, vamos a ver que nosotros tenemos que enfrentar la consecuencia de la acción del pecado. Si nosotros tenemos cualquier falta, tendremos que enfrentar nuestra relación con Dios. Y esta relación con Dios solamente puede ser satisfecha de 2 maneras. O enfrentas a Cristo, a Dios, como Padre, o lo enfrentas como una persona común, como un delincuente común. Les he comentado muchas veces, si a ti tu hijo en un momento te roba 50,000 pesos, tú ves cómo lo corriges para que no vuelva a suceder eso. Pero no lo mandas a la cárcel. Pero si tu empleado te roba 50,000 pesos, tú lo demandas, lo denuncias y pides que la justicia actúe. Y esa justicia va a llevarlo a la cárcel. Y lo va a dejar allá adentro. De la misma manera, Dios no puede admitir que un solo pecado pueda salir de este mundo para llegar al cielo. Todo pecado tiene que ser juzgado y tiene que ser aniquilado. Cristo vino a hacer eso en favor de nosotros, los que creemos. Pero no se nos olvide, para poder estar seguros de que hemos crecido en la salvación, que hemos creído en Cristo, tenemos que examinarnos constantemente. Ya lo vimos y este pasaje nos lleva exactamente a lo mismo. Si estábamos muertos en nuestra incircuncisión, ¿se acuerdan ustedes? La incircuncisión del corazón. Y la repetimos en este momento, entonces tenemos que volver a revisar lo que es estar muerto en pecados, en delitos y pecados. Si dice el decreto dado al principio, recuerdan ustedes, el alma que peque, ésta morirá. Como lo dice Ezequiel 18:4, el alma que peque, ésta morirá. Y si lo comparamos con Génesis 2:17, ¿qué dice? Si comes de este fruto, morirás. ¿Hay cambio? Hay como 2,000, 1,200, 1,500 años de diferencia entre uno y otro. No, perdón, entre Ezequiel y, bueno, sí, entre Génesis, más o menos como 1,000 años. Puesto que todos hemos pecado, dice Romanos 3:12 y 3:23. Allí dice que todos hemos pecado y por eso estamos bajo el juicio de Dios. De hecho, la mayor seguridad que tenemos de que nosotros hemos pecado, ¿cuál es? Que vamos a morir. Y la razón por la que sabemos que otras personas han pecado es porque se murieron. Ahí está la evidencia. ¿Puede verse algo más difícil de entender o más fácil de ver? Una persona que ha pecado se va a morir, punto, porque es persona y porque ha pecado. Ahí está. Entonces, nosotros tenemos que entender que vamos a morir, pero nuestra muerte puede ser solo física o tiene que ser física y espiritual. Por otro lado, el principio de la muerte se introduce en el ser humano juntamente con el pecado. El mismo día que el hombre cayó en pecado, el hombre murió. E iba a seguir muriendo. Y miren, el hombre siente vergüenza. ¿Qué pasó con Adán en el momento en que estuvo con su pecado? Automáticamente junto con Eva corrió a tratar de cubrirse con hojitas, con ramitas. Esas son nuestras obras.
queriendo nosotros cubrir con nosotros, con nuestras obras, nuestras propias faltas. Con eso estamos tratando de cubrir nuestro pecado, con obras. Nada más que hay un detalle muy interesante. Cuando tú tienes que pagar una deuda, tienes que adquirir dinero para pagarla, ¿o no? Pero, ¿cómo puedes pagar una deuda cuando tu moneda no sirve? Tú vas a los Estados Unidos y pides que te vendan la torre del Empire State y sacas tú tus pesitos para pagar allá. ¿Qué te van a decir? No sirve. El único dinero que te van a aceptar van a ser dólares, ¿verdad? Bueno, en el cielo lo único que te pueden aceptar es el dinero o el pago que Cristo hizo por nosotros de dinero celestial. ¿Queda claro? Porque de otra manera, todo lo que tú lleves en tu bolsa no sirve para nada. Imagínate, ¿se acuerdan el perdón de aquel rey que le perdonó al hombre que le debía 10,000 talentos? Una cantidad de dinero que pudiéramos pensar en billones o trillones de dólares. Y el Señor trae 50 pesos de lo que acaba de ganar en la semana y dice, vengo con mi dinero para pagar mi deuda. No puedes hacerlo. De la misma manera, el hombre se esconde para no manifestarse evidente. Por otro lado, también el creyente, más bien la persona que ha pecado y que es creyente, realmente se da cuenta de la verdadera separación que experimenta. Fíjense bien lo que dice Isaías 59:2. Isaías 59:2, donde dice, vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros. ¿Nos damos idea? Dios ha escondido su rostro de nosotros porque, ¿por qué razón tiene que tener comunión con nosotros? ¿Por qué se va a comunicar con nosotros si nosotros le hemos rechazado personalmente? Es algo que llama la atención y tal vez nos hace sentir que estamos en falta total y absoluta en cuanto a sabemos que tenemos el pecado, pero tampoco hacemos nada por corregirlo o no tenemos los medios para corregirlo. Ese es un punto que no podemos evitar. Nosotros no tenemos capacidad de cambiar nada. El hombre no conoce a Dios. Oía yo la predicación de un hombre hace 2 días que decía, si Cristo mismo bajara al infierno el día de hoy y les dijera a los condenados, doblen sus rodillas ante mí y les doy permiso de salir. ¿Saben lo que harían? ¿Saben lo que harían? Le cerrarían las puertas a Cristo en las narices y no lo dejarían entrar. Porque esa es la condición del pecador, que odia a Dios. Por eso los condenados no pueden salir de allí, porque no quieren salir. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Es la condición del hombre, apartado de Dios de manera natural y completa. ¿Qué otra cosa pasa con el hombre que es pecador? Su corazón se cauteriza. Cuando el hombre cambia, su corazón es regenerado. Pero mientras está cauterizado, si tienes por ahí una cicatriz más o menos importante de alguna cirugía que te hicieron, trata de rascarla y de sentir allí en ese lugar algo en tu cuerpo. Y eso que no es cauterizado, es una sutura. Y no se siente en ese lugar en donde está la cicatriz. No se siente. Está fibrosa, no tiene tejido, no hay tejido nervioso, es un tejido distinto. Y eso hace que ese lugar no sienta nada. Igual un corazón cauterizado no puede sentir nada, porque está muerto. Por esa razón, la persona que tiene una conciencia cauterizada no puede cambiar su vida. Pero cuando el Señor te da esa mente nueva, a partir de ese momento empiezas a pensar las cosas que el Señor tiene y hace, y entonces nos vuelve humanos. De otra manera, cuando no hemos sido regenerados, somos muertos que vivimos. Lo único que te falta es que tu cuerpo se acabe de morir porque tu espíritu está muerto. Esto hace entonces diferente la situación en donde nosotros tenemos que ver, como decía Santiago,
1:15. Cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Si todos hemos pecado, todos estamos muertos. Si Dios no nos salva y nos cambia el corazón de piedra por un corazón de carne, estamos muertos. ¡Qué cirujanazo! Porque aquí en la tierra todavía los que tienen el corazón medio amolado les ponen uno nuevo y los ponen a trabajar. Pero no han muerto. En cambio, la obra de Dios es quitarte tu corazón muerto, a ti muerto, para darte vida con un corazón nuevo. Y eso hace la diferencia. Eso hace la total diferencia. Cuando Cristo se presentó ante la tumba de Lázaro y le dijo: Lázaro, ven. ¿Qué pasó? Lázaro le obedeció porque le oyó. Lázaro le oyó porque primero fue resucitado. Antes que Lázaro recibiera la orden de levántate, ya había sido resucitado. El creyente, para ser creyente, tiene que haber sido primero resucitado. ¿Cómo puedes tú decir yo te acepto como mi Señor y Salvador cuando estás muerto? Cuando no quieres a Dios, cuando no lo amas, cuando dice la Escritura clarísimamente en Juan 3:19-20 que no quieren venir a la luz. La gente cristiana puede venir a la luz, la gente incrédula no puede venir a la luz porque para ellos todo lo que sucede es locura, como nos pasó a nosotros. Piénsenlo un poquito, antes de conocer a Cristo, ¿cuántas veces alguien se acercó y te dijo: oye, esta es la verdad? Y te dices: no me estés molestando. O yo tengo mis propios métodos. O yo conozco una forma más sencilla de llegar a Dios. Lo hicimos. Claro, el Señor tuvo compasión de nosotros y miren, no es accidental. El Señor le quiso regalar a su Hijo un grupo de personas vivas, porque todos los demás lo habían rechazado y lo rechazarían y lo seguirán rechazando porque están muertos. Por otro lado, también somos incapaces de solucionar nuestra condición como la del cadáver, como les había dicho yo, porque nadie puede concederse la vida a sí mismo. Ahora, esta es la condición de un hombre sin Cristo, desesperanzadora, de donde nosotros nos vimos y donde hemos estado por muchos años. Pero la siguiente parte que nos dice el Señor en la Escritura es que Dios nos dio vida en Cristo. Y esto tiene que ver entonces con esa muerte espiritual que nos separa de Dios, pero que tiene que significar primero una reconciliación con Él. Dios te abre el entendimiento como lo hizo con Lidia, porque tú no puedes pensar en amar a Dios si todavía estás en pecado. Insisto en esto. ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos que entender es que no nos merecíamos que Dios nos resucitara. No lo merecíamos, ya lo habíamos rechazado, ya lo habíamos insultado, ya lo habíamos odiado. ¿Por qué razón tendría que darme vida? Por amor a Él y por amor a su gloria y por amor a nosotros después. Pero primero tuvo que haberte, igual que en el caso de Lázaro, primero te tuvo que dar la vida para que inmediatamente después tu mente entrara en funciones y tú llegues a decir: es que yo no merecía esto. Señor, ha sido tu gracia y tu poder y por amor a mí y sin ningún mérito me estás perdonando todo lo que yo ni siquiera te había pedido perdón. Puedo entender yo como el gran pecador y puedo ver quién soy yo, porque toda la putrefacción que yo traigo encima me hace dolerme hasta las lágrimas por haberte ofendido. Porque antes no podía ver, mas ahora veo. Así lo dijo Job. Mas ahora me arrepiento en polvo y en ceniza. Tú no te puedes arrepentir de tus pecados si no entiendes primero tu condición ante Dios. Si no te entiendes como ese perdido cadáver podrido, lleno de gusanos, y se acabó. Cuando entendemos que eso somos ante Dios, al momento en que nos salva, aún habiéndole ofendido, podemos empezar a entender lo que el amor de Dios es para nosotros. Hasta entonces lo vamos a poder entender. Entonces, una persona que es salvada
A partir del momento en que es salva, tiene forma de disfrutar la comunión con Él. Y va a querer crecer en su conocimiento. Porque eso es una consecuencia de la salvación. Una persona que no es salva nunca va a querer conocer las cosas de Dios. No me vengas a decir que lees tu Biblia 3 veces a la semana o una vez al año y con esto piensas que eres creyente. Porque tú le estás diciendo a Cristo, no me importas. Pero si tú realmente amas a Cristo, vas a tener sed de conocerlo. Amor profundo por seguirlo buscando y viendo, porque es importante para nosotros decirle y mostrarle que cada día queremos más de Él. Que cada día queremos conocerle mejor. Un hombre carnal, sin saberlo, está bajo sentencia de muerte. Eso, aunque no lo sepa, conscientemente lo intuye espiritualmente, porque Dios puso una conciencia en el hombre. Ahora, nosotros tenemos que ver que esto es lo que nos lleva a considerar que cuando nosotros tenemos vida, porque Cristo nos la da, nosotros podemos considerar que esa vida que Cristo tiene en su mano, nos la plantó a nosotros para resucitarnos el día final. Cristo puede darnos esa convicción si tú realmente estás en relación con Él. Si no, esa convicción nunca la vas a tener. Una persona te puede decir, sí, yo soy salvo, sí. Enfréntalo a la muerte y vas a saber su condición. Como muchas veces se los he dicho, si tú quieres saber si tu vida ha cambiado o no, deja que te pisen el rabo. Si tu naturaleza fue transformada, serás oveja. Y entonces cuando te pisen el rabo, vas a ser pa. Pero si todavía eres marrano, cuando te pisen la cola, vas a ver lo que vas a hacer. Vas a gruñir. Y vas a gruñir con odio. Vas a gruñir no con dolor, sino con ganas de vengarte. Cuando algo te pasa en la vida y eres cristiano, confías en que esa situación que vives pasará, porque el amor de Dios así te tiene, listo para pasar la prueba. Si no, de otra manera, no vas a confiar que Él te resucite. Por otro lado, el pecador no conoce los efectos devastadores de la muerte. No los conoce. Conoce que está muerto, tal vez se dé cuenta porque sabe que no hay nada dentro de él, ni quiere acercarse a Dios. Pero si eres transformado, y eso es parte de lo que nos da a nosotros la convicción, entonces empiezas a conocer la sanidad divina. ¿Cuántas veces la gente se acerca a buscar que el Señor le solucione todo en su vida? Y quiere que le dé coche, que le dé casa, y que le dé televisión y que le dé éxito profesional. Cuando el verdadero creyente a lo único que se acerca a Dios es a decirle, Señor, quita de mí este cargo tremendo que traigo en mi corazón. Y a partir de entonces, fíjense bien, lo que los psicólogos no entienden es que a partir de entonces las taras, los complejos y tu locura se empieza a desbaratar. ¿Por qué? Porque entiendes que hay una esperanza, que hay una seguridad, que hay una fuerza que está al lado tuyo para fortalecerte todo. ¿Por qué? Por haberte sabido aceptado por Dios. Y no porque otra vez hayas hecho algo, sino porque Él te amó primero. Entonces, ¿qué es lo que nosotros teníamos? Pues eso. Si antes tenías cauterizada tu conciencia y endurecido el corazón, ahora has despertado a una conciencia con un corazón blandito. Ahora tenemos gusto por seguir las cosas de Dios, queremos estar en Él, queremos confrontar nuestra vida de pecado para salir de ella. Si tienes este defecto, échalo fuera. Y te va a costar trabajo. Y te aseguro que te va a costar, porque a mí me ha costado mucho trabajo quitarme de muchos de mis defectos. Y es más, como dice la Escritura, el que cree estar firme, mire que no caiga. ¿Por qué? Porque ya piensas tú que ya terminaste por matar un pecado y de repente te resurge por allí y tú vuelves a decir, pero ¿cómo es posible que haya hecho toda esta marranada cuando ya llevaba tanto tiempo de no hacerlo? No te confíes, no seas soberbio, no seas orgulloso, sométete en humildad a Cristo y sabes que no
podemos hacer nada si no dependemos completamente de Él. Eso es lo importante, que nosotros podamos tener una conciencia clara de un corazón limpio, de un corazón firme, que cuando pecabas, tu corazón no te decía nada al principio, pero ahora, nada más que pecas y de inmediato empieza ese dolor profundo y que no te deja estar a gusto hasta que no confiesas tu pecado a Dios. Y entonces el Señor nos va a dar la oportunidad de ser perdonados de ese pecado por el cual ya pagó. Porque eso no es pagado apenas cuando lo cometiste, sino antes lo había pagado el Señor. Cuando no teníamos sensibilidad espiritual, estábamos muertos, y eso es cierto absolutamente, pero ahora tienes hambre y sed de la palabra de Dios. Y entonces nos alimentamos. Si nosotros no nos acercamos a su palabra, podemos estar seguros de que no hay cambio en nosotros. Vuelvo al punto. Pero si realmente tienes deseo de la palabra de Dios, si realmente tienes hambre de ella, si todos los días te levantas por aprender hoy un poquito más y poner en práctica lo que estás pasando, es señal de que tienes la vida nueva en ti. Es muy importante entender, Hebreos 11:19 nos dice que no podemos olvidar la vida eterna. Y en Juan 17:2 también nos dice que vamos a resucitar. Y es un punto muy importante. Dios no vivifica a nadie, igual que en el caso de Lázaro. Lázaro, acuérdense ustedes, no pudo salir de la tumba porque Cristo le ordenó, sino antes le tuvo que dar la vida. ¿Me explico? Antes que nada, primero Lázaro tuvo que haber sido resucitado y después pudo haber oído la voz de Dios. Nosotros, para poder oír la voz de Dios, primero tenemos que haber sido salvos. Si no, estamos exactamente igual que antes y no tenemos ningún cambio en nuestras vidas. Miren, la última frase del versículo, Pablo nos dice que Dios nos da vida y luego perdona nuestros pecados. Y aquí dice, habiéndoos perdonado vuestros delitos. Y este perdón es anterior, inclusive, a nuestra vida nueva. Primero fuimos perdonados, luego somos salvados. ¿Me explico? Tú no puedes estar con Cristo si tienes pecado. Nadie puede estar con Dios si tiene pecado. ¿Que te pecamos todavía 7 veces al día? Sí. Dice la Escritura que el justo peca 7 veces diarias. Correcto. Pero esos pecados ya fueron pagados por Cristo. Esto no es un permiso para seguir pecando, sino para darte cuenta del amor que Dios tiene y que a pesar de que todavía no estamos completamente terminados, todavía nos está perdonando anticipado a esto. Nosotros podemos ver en estos versículos que hemos estudiado, fíjense bien, lo que Dios ha hecho en la obra salvadora de Dios mismo hacia nosotros. Vean ustedes si no, y tienen allí sus Biblias sobre Colosenses 2, y vayan al versículo 13, y dice, Dios nos ve en nuestra condición miserable de muerte espiritual, ¿se acuerdan? Colosenses 2:13. Y luego dice que nos perdona los pecados en virtud de la muerte expiadora de Cristo. Es Colosenses 2:13c, al final del versículo. Y de esta manera cancela el documento de las acusaciones contra nosotros en el versículo 2:14. Y al final nos dice, en el versículo 15, nos dice que desarma a los poderes invisibles que nos tenían esclavizados y los despoja de su autoridad sobre ti. ¿Me explico? Esto está escrito allí. O sea, si nosotros vamos leyendo poco a poco este capítulo, estos versículos, nos vamos dando cuenta de esa obra salvadora de Dios en nosotros. Y luego al final nos da nueva vida con una nueva resurrección. Todo esto es parte de lo que está escrito. Si realmente hemos sido resucitados, si realmente Él nos ha dado vida nueva, nuestro regalo es grande. Y no podemos entender la salvación sin ese perdón que Cristo nos ha dado y sin estar limpiando nuestra vida cada día para darle a Él la gloria, para darle a Él el honor de lo que va dando. Podemos darnos cuenta de que una persona puede despojarse de sus pecados porque es capaz de librarse de esa ancla pesada que traíamos sobre nosotros. Esa ancla que nos hacía sentir un peso de hierro en el cual nos arrastraba a ser ahogados. Es muy interesante cómo Pablo cambia en el versículo 13 al 14. Fíjense bien,
el versículo ustedes, el pronombre ustedes por el pronombre nosotros. En el que versículo 13 dice, y a vosotros, ustedes, aquellos, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. ¿Por qué lo decía así Pablo? Porque él ya había sido perdonado. Entonces ahora les falta a ustedes. Pero en el versículo 14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Por qué? Porque él sabe que está incluido entre los creyentes que todavía no han presentado su vida al Señor. Por lo tanto, todavía él está viviendo en ese cuerpo de muerte del cual en Romanos 8 nos dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y aquí nos dice entonces que esa acta que había contra nosotros nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Lo que nos estaba enseñando es que los colosenses habían sido perdonados y librados del infierno por la incircuncisión de los gentiles, que estaba tremenda para ellos, y así toda persona, todo ser humano en este mundo se sabe perdonado, porque dice que no hay ni gentil ni judío, ni mexicano, ni panameño, ni hombre, ni mujer, ni libre, ni esclavo. Todos hemos sido perdonados. ¿Por qué? Porque según Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, ¿no dice así? Pablo dijo ser el primero entre todos los pecadores. Y de esa manera llegamos al punto fundamental de nuestras vidas, en donde nos damos cuenta de que nosotros hemos sido perdonados por el amor a su nombre, por el amor que Dios también se tiene a sí mismo. Porque si nosotros nos resucitó fue para que le diéramos gloria y para Él darse gloria a nosotros. Una oración, y alguno de mis maestros por allí me enseñó a hacerla. Una oración maravillosa que podemos hacer nosotros para que nuestros familiares inconversos puedan tener opción con el Señor. Es: Señor, glorifícate tú en ellos dándoles vida. Que tu gloria se haga evidente para que los que están alrededor puedan darse cuenta de lo que haces tú con un muerto. Glorifícate tú en ellos dándoles vida. Pero no me repitas mis palabras, nada más toma la idea. Para no repetir palabras. Vamos a dejarlo aquí por esta semana y vamos a quedarnos con la idea de lo que estamos viendo. Vamos a ver cuáles son las características del perdón, lo vamos a ver. Pero por lo pronto, es muy importante entender, como ya lo vimos y ahora resumimos 2 o 3 predicaciones de las semanas anteriores, en lo que es la conversión, el estar separado de Dios y lo que es estar salvo por el Señor. Quedémonos con la idea de que si eres salvo, tienes que tener realmente amor por Dios y por las cosas de Dios. La palabra de Dios nos ha hablado mucho del hombre piadoso, del hombre pío, y acuérdense que un hombre piadoso es uno que busca las cosas de Dios como algo importante en sus vidas. Vuelvo otra vez a repetir, es muy importante que lo mantengamos en nuestra mente y que de esta manera podamos estar dándole gracias a Dios por todas las bendiciones que nos da a partir del momento en que Él está dándonos a nosotros la vida eterna y nos puede dar cada día más y más y más enseñanza. Que Él cambie nuestros corazones que estaban hechos piedra por un corazón de carne. Que si yo no entiendo cuál es la profundidad de mi pecado, no voy a entender la salvación de Cristo. Es fundamental que yo pueda entender mi vileza para poder entender el gran amor que Dios desplegó para salvarnos a nosotros. Eso, quedémonos con la mente en esto el día de hoy para que vayamos a nuestras casas meditando sobre esta situación. Señor, te damos gracias en esta mañana porque nos concedes este momento de poder ver y tratar de entender el por qué. Es que tu amor fue tan grande para nosotros que nos sacaste de nuestra incircuncisión y nos llevaste al reino de tu amado Hijo. Perdónanos, Señor, y danos la oportunidad de estar cada día más cerca de ti. Ayuda a nuestras mentes, Señor, limitadas y estériles, que no siempre saben hacer lo que es correcto, pero danos tú la vida y sobre todo, Señor, ya teniendo esta vida, ayúdanos a crecer en ella para poder darte a ti la gloria y el honor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Y también, Señor,